Ya chicos, a ver, vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ciesas, soy reumatólogo del Hospital Rebagliati. Esta semana van a desarrollar conmigo dos clases, la de hoy, que es de síndrome antifosfolipídico, y la del día jueves, que es la de artritis séptica. Bueno, vamos a empezar hoy con síndrome antifosfolipídico. Esto es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. ¿Qué es el síndrome antifosfolipídico? ¿Cómo se distribuye epidemiológicamente? Algunos aspectos básicos de su fisiopatología, las manifestaciones clínicas y cómo hacer el diagnóstico y cómo hacemos el manejo en general de los pacientes con SAP. Muy bien, ¿qué es el síndrome antifosfolipídico? Pues es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Pero una característica muy particular es que lo que va a producir es trombosis. Entonces también se considera una forma de trombofilia adquirida, ¿de acuerdo? Entonces pueden afectar cualquier territorio, por ejemplo, el territorio arterial, territorio venoso, territorio microvascular, y tiene una particularidad que también puede afectar los vasos de la placenta y por lo tanto llevar a complicaciones obstétricas, lo que se llama el SAFA obstétrico. Muy bien, entonces este puede ser primario, cuando el mismo SAF es la enfermedad autoinmune principal, o puede ser secundario, por ejemplo, en el caso del lupus, en los que tenemos una enfermedad muy grande, muy pleomórfica, que es el lupus, y una de sus manifestaciones es la formación de anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? En ese caso se denomina síndrome de antifosfolípido secundario al lupus. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, como en muchos casos, de enfermedades autoinmunes, el hecho de contar solo con anticuerpos no hace la enfermedad. Se dice que entre el 1 al 5% de población general que no tenga ninguna manifestación clínica pueden llegar a tener algún anticuerpo antifosfolípido positivo, pero no hacen la enfermedad. Quienes sí van a hacer la enfermedad, más o menos se distribuyen en una proporción de 50 casos por 100.000 en la población general. ¿De acuerdo? Más o menos 2,1 por cada 100.000 habitantes de casos nuevos anuales, entonces la incidencia anual. Y en pacientes con lupus, digamos, el porcentaje es mucho mayor que en la población general, pues, ¿no? Llegando al 15% de pacientes con lupus que pueden tener síndrome antifosfolipídico, y se cree que esto también hace que sea una enfermedad más severa en estos casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome antifosfolipídico, vamos a tener que buscar anticuerpos que vayan contra estos fosfolípidos, de ahí el nombre. Entonces, nosotros tenemos, digamos, tres medidas, tres anticuerpos que le llamamos, que son los que forman parte de nuestros criterios de clasificación. El más, digamos, los que son anticuerpos propiamente dichos son la antibeta 2 glicoproteína y la anticardiolipina. Y tenemos el anticoagulante lúpico, que el anticoagulante lúpico no es un anticuerpo en sí, sino es más bien un fenómeno que nos mide la presencia de los anticuerpos antifosfolípicos. O sea, cuando yo digo anticoagulante lúpico positivo, no estoy Ya, refiriéndome entonces, a aquí está un diciendo anticuerpo. que la artritis reumatoide principalmente es una enfermedad autoinmune de compromiso poliarticular inflamatoria ¿No? crónica simétrica. Ah, Hay un audio que está prendido, por favor. simétrica. A ver quién es. Ah, Vamos a ver quién es. simétrica. Perdón, Aldair. No. Ah, ¿Alguien se puede? Ah, ya apagó su micro. Bueno, entonces les decía, que el anticoagulante lúpico no es un anticuerpo en sí, sino es un fenómeno laboratorial que nos va a medir la presencia de anticuerpos, que pueden ser generalmente antibeta 2 glicoproteína, pero puede ser la presencia de alguno de los otros. Muy bien, y aparte tenemos una serie de anticuerpos que no son parte exacta de nuestros criterios, pero que sí se han visto que forman parte de la fisiopatología del síndrome antifosfolipídico. Entonces vamos a tener ahí diferentes tipos de anticuerpos. Anticuerpos que están dirigidos contra proteínas que intervienen en toda esa cascada de coagulación. Anticuerpos específicamente contra fosfolípidos y proteínas, complejos formados por fosfolípidos y proteínas, y anticuerpos contra fosfolípidos propiamente dicho.
Entonces, por ejemplo, de los que se unen a proteínas, vamos a tener el antianexina A5, la antianexina A2, la antiproteína C y la antiproteína S. Mientras que los que se forman, los anticuerpos contra complejos son, por ejemplo, contra el complejo protrombino fosfatidilcerina, bimentina cardiolipina. Y otros anticuerpos contra fosfolípidos propiamente dichos son la antifosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina y el antiácido bifosfatídico. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, perdón, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Perdón, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Disculpen, lo que pasa es que se me desconectó el otro dispositivo. Ya. A ver, entonces, eh, les decía, todos estos anticuerpos también son anticuerpos que van a producir el síndrome antifosfolipídico, pero son mucho menos frecuentes y por lo tanto no necesariamente se consideran como parte del diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo se produce el síndrome antifosfolipídico? O sea, ¿qué tenemos nosotros para explicar cómo se da el síndrome antifosfolipídico? Como en muchas enfermedades autoinmunes, lo que tenemos es, digamos, la teoría de los dos golpes inmunológicos, ¿no? El primero de ellos, el primero de ellos es un proceso en el que se van a generar los anticuerpos. ¿Y a qué se debe esto? Primero, hay algo, puede ser una infección, puede ser una noxa o algo, que nos ha de- dañado el endotelio vascular. Entonces se exponen ciertas sustancias que normalmente no estarían expuestas, algunos fosfolípidos, por ejemplo, o algunos complejos proteicos que normalmente no estarían expuestos, y entonces se desarrolla un anticuerpo contra esos antígenos que se han expuesto. Hasta ahí todavía no hemos desarrollado ninguna manifestación, pero ya se creó el fenotipo procoagular. Es decir, ya está todo servido como para que se desarrolle alguna enfermedad. Y entonces se piensa que hay otro segundo evento inmunológico que puede estar dado por ejemplo, fumar, infecciones, alguna situación que nos causa estrés oxidativo o algún proceso inflamatorio o alguna otra enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Estos anticuerpos que ya hemos desarrollado nuevamente se encuentran con sus antígenos y están en una situación en la que ya favorece que esos anticuerpos desarrollen toda su respuesta inmunológica. Entonces, en ese caso, ya se desarrolla la trombosis. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuál es el principal diana de estos anticuerpos? Pues la proteína de membrana en las plaquetas que se llama beta 2 glicoproteína 1. ¿De acuerdo? Entonces, también otra sustancia importante es la expresión de Toll-like receptor 4 en las células endoteliales, en las plaquetas, en las células inmunológicas, porque al activar el Toll-like receptor 4, lo que hacemos es inducir toda una serie de señales intracelulares que van a favorecer la producción de citocinas, de factores procoagulantes, de moléculas de adhesión. Es decir, todo eso ya generó ese estado ya inflamatorio. Entonces se van a activar muchas células inmunológicas, las mismas células endoteliales van a expresar moléculas de adhesión celular, las plaquetas también van a desarrollar, se van a activar las plaquetas y por lo tanto van a comenzar a formar los trombos, ¿de acuerdo? También se puede llegar a activar el complemento. Cuando se activa el complemento, entonces sí la situación puede ser más complicada y llegar a extremos de mucha respuesta inmunológica inflamatoria. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces vamos a verlo, por ejemplo, con un gráfico. Bueno, aquí lo que les mencionaba de un primer golpe, lo que hacemos es desarrollar estos anticuerpos y que luego esperamos un segundo momento en el que haya una infección, un cuadro inflamatorio, un estrés, por ejemplo, como una cirugía o el mismo embarazo, ¿no? El mismo embarazo genera este, digamos, segundo evento propicio para que estos anticuerpos realicen su acción. ¿Qué van a hacer principalmente estos anticuerpos? Dos cosas. Un mecanismo inmunológico de destrucción celular, por ejemplo, a través de los complejos de ataque de membrana vía la activación del complemento, o un daño directo de las células afectadas. Y el otro mecanismo muy importante es la formación de trombos. ¿De acuerdo? Este dato es importante. Normalmente la beta 2 glicoproteína está plegada, se encuentra plegada de esta forma. Pero suceden circunstancias en las que pierde esa conformación. Hay un cambio conformacional y ya no se pliega, está desplegada más bien. Entonces, cuando se despliega la beta 2 glicoproteína, lo que favorece es que el anticuerpo venga y se una a la beta 2 glicoproteína. Entonces se une el anticuerpo con el dominio 1. Entonces, esto ya puede generar un estado procoagular. Pero si tenemos mala suerte, se encuentran dos beta-glicoproteínas, uno desplegadas, y entonces a nivel del dominio uno viene un antibeta 2 glicoproteína y se une a las dos de esta forma, formando un dímero. Cuando esto sucede, se da toda la respuesta que nosotros vemos en el síndrome antifosfolipídico. Entonces, tenemos los anticuerpos antifosfolípido, tenemos la beta 2 glicoproteína, peor aún si la beta 2 glicoproteína llega a formar ese dímero producto de la interacción con el anticuerpo, y tenemos que estos anticuerpos interactúan con la beta 2 glicoproteína y además con el TEOLINE receptor tipo 4. Todo esto nos da una serie de señales intracelulares que nos llevan a la activación del factor nuclear kappa beta, que en el núcleo se va a encargar de favorecer la producción de citocinas proinflamatorias, lo cual va a producir, por ejemplo, una respuesta inmunológica inflamatoria, va a favorecer la expresión de moléculas de adhesión, lo que va a favorecer el reclutamiento de células inmunológicas en los sitios de lesión, y va a favorecer la liberación de factor tisular. Y este es un punto clave porque el factor tisular es el principal estimulador de la coagulación. Aquí ya tenemos de una forma un poco más esquemática cómo actúan estos anticuerpos. Miren, el anticuerpo antibeta 2 glicoproteína se une a las glicoproteínas, forma este dímero y el dímero activa las plaquetas. Entonces, ¿qué sucede cuando las plaquetas se activan? Se comienzan a agregar. Es un primer paso para formar un trombo. Pero también tenemos que el anticuerpo antifosfolípido puede interactuar con la beta-2 glicoproteína de las células endoteliales. Miren, aquí tengo la célula endotelial, llega, interactúa con la beta-2 glicoproteína acá, y eso favorece la expresión del receptor de ApoE, la activación plaquetaria y la liberación de factor tisular. Entonces, este factor tisular nuevamente va a favorecer la formación de coágulos. Ahora, también en la célula endotelial puede generar la mayor producción de células de adhesión, de adhesión, perdón, de moléculas de adhesión celular. Estas moléculas de adhesión celular lo que hacen es captar a todas estas células proinflamatorias, especialmente neutrófilos y monocitos, y lo que hacen es estos neutrófilos liberar sus gránulos intracelulares, lo cual desarrolla más inflamación, pero también la interacción directa con el neutrófilo del anticuerpo unido con el dímero de beta 2 glicoproteína favorece la liberación de todo el contenido del neutrófilo, de toda esa net, las net, que son las redes de atrapamiento de neutrófilos, y estas net lo que hacen es atrapar el factor tisular, generar un microambiente favorable para la formación de trombos, pero también incrementar la respuesta inmunológica. Entonces los monocitos también tienden a liberar gránulos intracelulares que lo que hacen es justamente unir ese factor tisular hacia
hacia las netosis, hacia las net, y eso genera pues un efecto procoagulante. Y un último efecto de estos anticuerpos es directamente activar el complemento. Si vemos a C1Q, viene el complemento, activa C1Q y C1Q pues desencadena toda la respuesta, toda la cascada del complemento, que llega finalmente a la formación del complejo de ataque de membrana, lo cual produce lisis celular, se rompen ya estas células endoteliales. Entonces vamos a tener algunos efectos trombóticos, por ejemplo, por la activación de plaquetas, por la formación de las NET, por la activación, por el reclutamiento celular. Entonces todo eso va a favorecer que se desarrolle un coágulo. Muy bien, y a nivel, en el SAP obstétrico, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede lo mismo, pero sucede en las células del sincitio trofoblasto y en los vasos residuales que van a formar la placenta. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede ahí? Igual, viene la beta-2-glicoproteína, se une a algunas células del sincitio trofoblasto que pueden captar, digamos, ese anticuerpo y generan también un daño endotelial o un daño en el desarrollo de esta célula. A nivel de los vasos residuales es donde se ve principalmente la acción. ¿Y qué va a suceder ahí? Activación de las plaquetas, liberación de gránulos con situaciones proinflamatorias, activación del complemento, liberación de factor tisular y formación de coágulos, ¿de acuerdo? Entonces la placenta es un gran órgano vascular, entonces también se va a ver afectado por esta enfermedad. Esto es si desean repasar con un poquito más de detalle cuáles son las funciones de estos anticuerpos antifosfolípidos según el tejido al que pueden ir afectando. Y está también con un poco más de detalle. Y bueno, entonces vamos a tener las presentaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico. Vamos a tener un gran grupo de pacientes que pueden ser positivos para anticuerpos antifosfolípidos, pero no hacen enfermedad, son portadores. Y vamos a tener, sí, ya el paso hacia las manifestaciones clínicas que pueden ser trombóticas, el otro gran grupo son las obstétricas, y un pequeño grupo de pacientes pueden llegar a ser un síndrome antifosfolipídico catastrófico, que es un cuadro muy severo donde hay además mucha inflamación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que nosotros podemos encontrar? O sea, como les dije, el SAF puede afectar cualquier territorio vascular, sea arterial, sea venoso, sea microvascular. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Bueno, pues lo vamos a dividir entre manifestaciones arteriales y manifestaciones venosas. Digamos que el daño arterial más frecuente es el de los eventos cerebrovasculares isquémicos, por lejos. Mientras que el evento venoso más frecuente es la trombosis venosa profunda. Eso recuerden, ¿ya? Aquí ven diferentes series ustedes, el grupo japonés, el proyecto eurofosfolípido, la cohorte de Piedmont, la cohorte de Olmsted y el estudio GIRA. Entonces, como vemos, más o menos siempre en todos va a predominar la manifestación de ACV isquémico, mientras que en territorio venoso va a predominar la trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido? Nosotros tenemos que buscar manifestaciones clínicas para definir el síndrome antifosfolípido. Entonces, las principales manifestaciones clínicas, las que nos van a orientar así, pero al saque a un diagnóstico de síndrome antifosfolípico, son la trombosis vascular, definida como uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños en cualquier tejido u órgano. Esto debe ser confirmado por imágenes y en el caso de vasos pequeños por una biopsia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo he cumplido con definir claramente eso, yo estoy cumpliendo mi criterio clínico de síndrome antifosfolipídico. Ahora, ¿qué pasa durante el embarazo? Entonces, durante el embarazo también vamos a tener algunas características resaltantes. Como es una afectación de los vasos,
Entonces, lo que vamos a ver es que pueden afectarse en cada embarazo. Por eso es que vamos a tener a veces abortos a repetición. Entonces, si yo tengo una o más pérdidas después de las 10 semanas con morfología fetal normal, entonces yo digo, este puede ser un cuadro de síndrome antifosfolipídico, porque el feto está normal, pero no se está desarrollando adecuadamente. O sea, hay un problema probablemente en la placenta. Entonces, eso correlacionaría con el síndrome antifosfolipídico. Ahora, si el nacimiento es prematuro antes de las 34 semanas, pero entonces hay signos de que haya problemas en la placenta. ¿Cuáles son esos signos? Eclampsia o preeclampsia severa o características ecográficas de insuficiencia placental. Y el otro grupo es aquellos que han tenido pérdidas, pero muy chiquitos, menos de 10 semanas. Aquí. Entonces, aquí sí necesitamos varios. ¿Por qué? Porque las, eh, antes de las 10 semanas las pérdidas pueden ser más frecuentes y a veces se deben a factores hormonales o factores anatómicos o problemas, eh, eh, perdón, a alteraciones cromosómicas, alteraciones anatómicas también. Entonces, a veces ya no necesariamente se debe a un problema en el desarrollo de los vasos placentarios. Pero cuando son muchos, muy continuos, entonces ahí sí. Entonces ahí sí requerimos 3 o más, pero antes de las 10 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se entendió esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Se entendió? Porque esta parte es Todo claro, importante. doctor. Ya, esta No, parte es importante que ustedes la sepan, ya, porque nos permite comprender mejor cómo abordar a un paciente con síndrome antifosfolipídico. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos y en los que decimos, uy, este sí es un síndrome antifosfolipídico, sí o sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esto, pero tenemos sospechas? ¿Cómo sospechar un síndrome antifosfolipídico? Pues entonces nos vamos a otras manifestaciones. Podemos tener, por ejemplo, trombocitopenia persistente. Podemos tener aquí como la imagen livedo reticularis. Sabemos cómo hay livedo reticularis o livedo racemosa, que son muy similares, pero es esta, son lesiones livedo. Eritema tubulosos en forma de red bilateral, ¿de acuerdo? Cuando son medias parchadas son las racemosas, cuando es completa es el reticular, ¿no? El reticular tipo. Podemos, por ejemplo, pacientes que hacen anemia hemolítica eh, autoinmune, por ejemplo, o anemia hemolítica no autoinmune también, o sea, eso se llama por destrucción intravascular. Cuando hay enfermedad valvular cardíaca que no se explique por otras causas, úlceras cutáneas, por ejemplo, o úlceras de difícil cicatrización. También puede presentarse como una glomerulonefritis a nivel del riñón y puede haber también síntomas neurológicos producto del daño de los pequeños vasos neurológicos. Pueden haber, por ejemplo, disfunción cognitiva, corea, a veces incluso epilepsia, ¿no? Eh, y también puede provocarnos un trastorno a nivel de la médula espinal con todo el cuadro de parálisis que lleva, que es la mielitis longitudinal. Entonces, vemos que las manifestaciones no son solo las que leímos de criterio, o sea, a veces hay que tener mucho criterio, mucho juicio clínico para poder buscar estas manifestaciones que nos orienten a un diagnóstico. Aquí, por ejemplo, la mielitis transversa o la mielitis longitudinal, miren, aquí vemos, este es el color, si siguen ustedes la imagen, este es el color normal de la médula en esta secuencia. Esta es una secuencia de T2. Y como vemos acá, hay un proceso que cambia la imagen, la morfología de la médula espinal. Y vemos cómo se torna hiperintensa en un segmento amplio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una inflamación de la médula y eso nos da un cuadro clínico de mielitis transversa. Aquí lesiones necróticas en un paciente con síndrome antifosfolipídico y la manifestación en el riñón de una microangiopatía trombótica. Todo esto es lo que nosotros llamamos de microangiopatía trombótica. Son vasitos con daño que se tienen que ir
que son vasos que tienen daño, eh, y por lo tanto van a producir glomerulonefritis, ¿de acuerdo? Entonces esto también nos da manifestaciones a nivel renal. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las menos frecuentes? Perdón, denme un minutito, por favor. Perdón, disculpen la interrupción. Les decía entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Bueno, aquí se las ha agrupado, por ejemplo, por ejemplo, lo más frecuente que encontramos en pacientes con SAP, un poquito menos frecuente, 10 a 20% de los casos, infrecuentes y ya lo recontra raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, frecuentes, obviamente todas las que hemos visto de criterio, ¿no? Trombosis arteriales, trombosis venosas, la trombocitopenia también y las manifestaciones obstétricas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? No de criterio, pero que sí tenemos que fijarnos atentamente, trombocitopenia, lívido reticular. Las migrañas pueden ser una expresión también de problemas vasculares cerebrales, así que eso también se tiene que estudiar. Menos frecuente, compromiso de válvulas cardíacas, complicaciones obstétricas ya más severas como la preeclampsia o la eclampsia, parto pretérmino, y de forma menos frecuente, anemia hemolítica. Ya muy infrecuentes, puede haber epilepsia, demencia, corea, oclusión de la arteria retiniana con amaurosis, hipertensión pulmonar, úlceras venosas, gangrena distal, osteonecrosis, nefropatía, isquemia mesentérica y necrosis cutánea. Otras manifestaciones más raras, un sangrado a nivel de las adrenales, mielitis transversa, el síndrome de Budd-Chiari, el síndrome de Sneddon, el síndrome de estrés respiratorio o síndrome de Addison producto de problemas en las adrenales, ¿no? Esos ya son manifestaciones mucho más raras, pero en todas ellas hay un problema de los vasos ya sea arteriales venosos o también de la microvasculatura. Muy bien, entonces hemos revisado un poquito de las manifestaciones clínicas, de las manifestaciones obstétricas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues bien, nosotros vamos a tener un SAF trombótico o un SAF obstétrico. ¿Qué vamos a usar para el diagnóstico? Las manifestaciones de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños. Cualquiera de ellos confirmado por imágenes o en el caso de vasos pequeños por histología. Y o tenemos trombosis o también tenemos manifestaciones obstétricas que son las que ya les señalé previamente. Y cuando yo tengo esto, lo que tengo que hacer son los anticuerpos para realizar el diagnóstico definitivo de un síndrome antifosfolipídico. Entonces, estos anticuerpos son lupus anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta 2 glicoproteína. Idealmente, para ya cerrar todo el círculo del diagnóstico, yo debería repetir estas muestras de sangre 12 semanas después de que se hicieron la primera manifestación y debe seguir siendo positivo. Si ese es positivo, entonces ya el círculo se cerró completo y el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico es definitivo. Entonces, no olviden que estos son algunos datos sobre las pruebas, pero lo más resaltante es esto. No olviden que para que sean considerados positivos, tanto la anticardiolipina como la antibeta 2 glicoproteína deben ser consideradas en títulos medios o altos, más de 40 unidades de la inmunoglobulina G o de la inmunoglobulina M
o estar por encima del percentil 99. En caso del anti-beta 2, estar por encima del percentil 99. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Yo tengo en un laboratorio X que me dice el punto de corte es de 0 a 10, eso es lo normal, y a mí me sale una anticardiolipina en 11, yo debo decir que eso es eh, ya positivo, no. Tengo que considerar que debe ser un título medio o alto. Y va a depender entonces eh, del laboratorio que se utilice, de la muestra que se utilice, del reactivo que se utilice. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Porque a veces también, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros pedimos anticardiolipina, antibeta glicoproteína, y lo que hacen es una primera muestra solo de screen. Screen es de tamizaje, ¿no? ¿Verdad? Sale positivo, pero ya cuando uno ve los anticuerpos disgregados, sale negativo. Entonces, recuerden, y eso es ¿por qué? Porque se necesita para ser positivo títulos medios o altos. En cambio, el anticoagulante lúpico no mide directamente la presencia al anticuerpo, sino que es un fenómeno que va a medir la presencia de estos anticuerpos en ese suero que se extrae. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo tengo mucha sospecha de que tengo un cuadro de síndrome trifosfolipídico, pero los anticuerpos me salen negativos? Bueno, en principio, tengo que plantearme la posibilidad de que haya otros anticuerpos que estén causando la enfermedad, porque recuerden que los anticuerpos de diagnóstico no son todos, son la gran mayoría, quizás alrededor del 90-95%, pero no son todos. Entonces yo puedo tener otros. Entonces se han probado varios, la antifosfatidiletonolamina, la antianexina A5, la antiprotrombina, la antifosfatidilcerina protrombina, la anticardiolipina pero inmunoglobulina A, la antibeta 2 glicoproteína pero inmunoglobulina A y el anticuerpo directo al dominio 1 de la beta 2 glicoproteína, ¿no? Entonces, están algunos en investigación, algunos sí se cree que podrían ser un poquito de mayor utilidad. Quizás en este caso los de mayor utilidad podrían ser, por ejemplo, según algunos estudios, el complejo antifosfatidilcerina antiprotrombina y la inmunoglobulina A de la beta 2 glicoproteína, ¿no? Poco a poco se van a veces introduciendo también en los estudios. Muy bien, entonces, hasta esta parte de los criterios. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta sobre los anticuerpos o sobre los criterios? Está claro, doctor. Muy bien. Entonces, solo para que ustedes sepan cómo pueden ir cambiando las cosas, esto no viene en sus exámenes, pero solo para que ustedes sepan, eh, también pueden presentarse situaciones clínicas que no encajen necesariamente en el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, pero sí son circunstancias en las que tenemos una alta sospecha de que sea un síndrome antifosfolipídico. ¿Y por qué es importante ponerse en estas situaciones? Porque estamos hablando muchas veces de mujeres que han tenido varios embarazos y pérdidas. Entonces, por lo tanto, ese embarazo es valioso, se considera que es muy valioso, entonces hay que hacer alguna intervención que le brinde las mejores condiciones para que ese embarazo salga adelante. Entonces nosotros hay que tomar en cuenta que de repente si consideramos hacer un estudio un poquito más profundo, podríamos llegar a sospechar un síndrome antifosfolipídico, podemos brindar esas herramientas para que ese embarazo que es valioso pueda seguir adelante. Entonces, en este sentido, yo quiero a ustedes que revisen esto. Aquí están los criterios de OAPS, es síndrome antifosfolipídico obstétrico, ¿ya? Es el SAFA obstétrico, estas son las siglas en inglés. Entonces, esos son los criterios que ya señalamos. Pero miren, hay algunas circunstancias que no van a cumplir estrictamente estos criterios. Eso se ha llamado eh, síndrome antifosfolipídico, morbilidad obstétrica asociada al síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Que no son tres o más
embarazos de menos de 10 semanas, no, sino que son solo dos, pero son consecutivos y sin una explicación clara, por ejemplo. Entonces yo digo, ahí debería esperar a un tercer embarazo para que yo diga, no, este sí es un SAP. De repente no, de repente con dos yo ya puedo tomar una decisión para no hacer pasar por eso nuevamente a esa mujer. ¿Qué pasa si ya ha tenido varias pérdidas, pero no son consecutivas? Entonces a veces un poco nos confunden, ¿no? Se embarazó la primera vez, tuvo un hijo. Se embarazó la segunda, tuvo pérdida. Se embarazó la tercera, tuvo pérdida. Se embarazó la cuarta, tuvo un hijo. Y ahora otro embarazo más y lo pierde. Entonces, ¿ese paciente tiene SAF o no tiene SAF? Bueno, se considera también morbilidad obstétrica asociada al SAF. Cuando nosotros estos cambios de preeclampsia digamos, o parto prematuro sucede después de las 34 semanas. En el criterio normal nos dice antes de las 34, pero ¿qué pasa si es en las últimas semanitas, en la 35, en la 36, en la 37? ¿No se debe considerar que sea SAP? ¿No? ¿Sí? Si es un cuadro súbito, sin explicación aparente, en los que haya una evidencia de que podría haber un problema de coagulación, de trombos, entonces eso también debería considerar. ¿De acuerdo? El abruptio placentae, que es el desprendimiento prematuro de placenta, también puede considerarse una manifestación de síndrome antifosfolipídico. O un nacimiento prematuro tardío, ¿no? Por encima de las 34 semanas. Ruptura prematura de membranas, eh, y, por ejemplo, aquellas pacientes que están yendo a tratamientos de fertilización in vitro, pero no logran quedar embarazadas. O se desarrolla durante algunas semanas la gestación y de pronto pierden. Entonces, eso también hay que considerarlo como una posible manifestación obstétrica del síndrome antifosfolípido. Muy bien, ahora, esto es cuando nosotros hablamos de la parte clínica. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de la parte laboratorial? ¿De acuerdo? En ese caso, lo que vamos a ver que son los criterios están correctos, no hay problema, pero los anticuerpos no cumplen. Entonces, puede haber situaciones, por ejemplo, en los que no se detecta esa repetición a las 12 semanas, solo una vez, en los que los títulos que mencionaba yo, que tienen que ser medios altos, no son ni medios ni altos, sino son títulos bajos, y otros anticuerpos o la presencia de otros anticuerpos que no sean la beta-2-glicoproteína ni la cardiolipina. Esto nos lleva, por ejemplo, a desarrollar, como les digo, o sea, clínicamente es muy probable que sea un SAF, pero no completa la parte inmunológica. Entonces hay que analizar estas variables, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí avancemos con la parte central, digamos, y es cómo evaluamos y qué hacemos con los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Perdón, un ratito voy a cambiar de dispositivo de audio. Ya, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escucho. Sí, se escucha. Pues ahora vamos a hablar de cómo ya hacemos el manejo, el abordaje de los pacientes con síndrome antifosfolipídico. En primer lugar, es muy importante que nosotros evaluemos el riesgo trombótico. Y eso lo hacemos en base a nuestro perfil de anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir saber qué tanto riesgo tengo yo de que tenga eventos futuros, ¿no? Entonces se considera en base a los anticuerpos clásicos que la triple positividad es el factor más importante de predecir de una nueva trombosis. ¿De acuerdo? Miren, tiene una odds ratio de 30 veces más posibilidades de hacer una nueva trombosis. La triple positividad, anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina positivo, antibeta 2 glicoproteína positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si no, yo puedo utilizar algunos scores. Por ejemplo, se los dejo solo como referencia para que sepan que existen, ¿no?
Yo hago una serie de muestras de anticuerpos, aquí estoy incluyendo beta-glicoproteína, el complejo fosfatidilcerina protrombina, estoy escogiendo la anticardiolipina, todo este proceso que es para el anticoagulante lúpico. Entonces, si yo tengo estas manifestaciones, yo voy asignando un puntaje a cada una que tengo. Y de acuerdo a eso, yo puedo ver, por ejemplo, este es el antifosfolipid score. Entonces, si yo reúno mayor o igual a 30 puntos, entonces eso es un alto riesgo de eventos trombóticos futuros. Pero también puedo usar otra herramienta que es el GAPS. Y aquí también utilizo no solo ya los anticuerpos, los más importantes, básicamente están cardiolipina, beta-2-glicoproteína y el coagulante lúpico, y a veces también la fosfatidilcerina protrombina. Y si yo a estos también les asigno un puntaje. Pero además estoy ya considerando otros factores de riesgo, como la hiperlipidemia o la hipertensión arterial. Si yo sumo más de 16 puntos, se considera un factor importante para eventos trombóticos futuros. Entonces, es muy importante valorar ese riesgo trombótico en los pacientes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento del síndrome antifosfolipídico? ¿Es una enfermedad inmunológica? ¿Tenemos que inmunosuprimirlo? No, en principio no. El tratamiento básico eh, del SAF es la anticoagulación. Muy bien, entonces vamos a tener diferentes escenarios. Primer escenario, un paciente que tiene anticuerpos antifosfolípidos pero nunca ha tenido eventos trombóticos. Segundo escenario, pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos con un primer evento trombótico. O sea, se define ya que ese es un síndrome antifosfolipídico, pero es un primer evento trombótico. ¿Qué hacemos? Damos profilaxis secundaria, es decir, vamos a anticoagular para evitar ese segundo evento trombótico. Tercer escenario, paciente con SAF que tiene dos eventos trombóticos. O sea, ya son eventos trombóticos recurrentes. Entonces, hay que dar un tratamiento para evitar un tercer evento trombótico. Cuarto escenario, el SAF obstétrico. O sea, ¿qué hacemos en la gestación? Y además vamos a dar un par de apuntes sobre algunas terapias adyuvantes en el manejo del síndrome antifosfolipídico. Muy bien, primer escenario, pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos pero nunca habían hecho eventos trombóticos. O sea, esa es la verdadera profilaxis, ¿no? Evitar que se dé la trombosis. ¿Qué hacemos? Nadie sabe. Eso es como que una nebulosa. Pero sí podemos dar algunas cosas de interés. En primer lugar, que lo más importante en estos pacientes es valorar su riesgo cardiovascular. O sea, volvemos a este punto. Aquí, volvemos a valorar el riesgo trombótico. ¿Qué pasa? Mi paciente tiene hiperlipidemia, mi paciente tiene hipertensión arterial, mi paciente ha tenido eventos cardiovasculares previamente. Ajá. Entonces, ¿es obeso? No sé. Entonces, yo veo el factor de riesgo cardiovascular y actúo en consecuencia. Si considero que ese paciente debe tomar aspirina, pues tiene aspirina, no hay problema. Entonces, en esos pacientes que tienen alto riesgo, considerar dosis bajas de aspirina. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son esos pacientes? Aquellos con factores de riesgo cardiovascular, uno. Aquellos que tengan triple positividad, ¿recuerdan? Anticoagulante lúpico positivo, beta-2-glicoproteína positiva, anticardiolipina positivo, triple positividad. Esos son pacientes de alto riesgo de trombosis. O pacientes que tienen anticardiolipina en títulos muy altos. Tanto anticardiolipina y monoglobulina G como eh, anticardiolipina y monoglobulina N. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, también hay que valorar la posibilidad de brindar este aspirina. Y bueno, según el score de riesgo, que es lo que estábamos conversando. Muy bien, primer escenario. ¿Se comprendió el primer escenario? ¿Me confirman? ¿Alguien tiene Sí, alguna sí, pregunta doctor. aquí? Ya, entonces, si ustedes me siguen, entendemos la secuencia y es más fácil. Listo, el segundo escenario. Ya, vino mi paciente y ya tuvo su trombosis venosa profunda. O vino mi paciente y ya tuvo su infarto cerebral. Bueno, yo ya tengo un primer evento trombótico. ¿Qué hago con estos pacientes? Muy bien, yo les he puesto aquí un resumen de comparativo, por ejemplo, de las recomendaciones del EULAR del 2019
y del Congreso Internacional de Antifosfolípidos, que fue en el 2020, que me parece que son las más didácticas. Muy bien, entonces, si yo tengo un primer evento trombótico y ya definí SAF porque tiene los anticuerpos positivos, mi tratamiento es anticoagular, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes recuerden, para anticoagular, ustedes tienen básicamente tres grupos de medicamentos. En primer lugar, las heparinas, ¿ya? Y ahí tienen la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, por ejemplo, ¿de acuerdo? En segundo grupo tenemos los antagonistas de la vitamina K, que es la warfarina, básicamente. Y un tercer grupo, que son los llamados nuevos anticoagulantes orales o directos, anticoagulantes directos, que son, por ejemplo, rivaroxaban, apixaban, dabigatran. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la recomendación puede variar un poco si mi primer evento ha sido venoso, o si mi primer evento ha sido arterial, o si mi primer evento ha sido de vasos pequeños. En general, enoxaparina o heparinas suele ser una terapia temporal nada más, ¿no? Porque bien raro que alguien quiera estar pinchándose todos los días heparina, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a centrar en dos, los anticoagulantes directos y la warfarina. Entonces, para territorios venosos, arteriales o de vasos, yo puedo usar en cualquiera de los tres escenarios warfarina. No hay problema. Puedo usar warfarina para los tres. Llevo un INR de 2 a 3 con warfarina. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿y cuándo puedo usar entonces los anticoagulantes directos? Bueno, los anticoagulantes directos se pueden usar cuando el territorio trombótico es venoso, y cuando hay un factor de riesgo bajo o factor de riesgo trombótico bajo. Entonces, en quienes no voy a usar el anticoagulante directo, por ejemplo, en aquellos que tienen triple positividad. ¿Por qué? Recuerden, triple positividad, alto riesgo de trombosis. Pues en esos pacientes yo no uso anticoagulantes directos. Perfecto. En trombosis arteriales, yo no uso anticoagulantes directos. Y en trombosis de vasos pequeños, por ejemplo, capilares, microangiopatía trombótica, tampoco uso anticoagulantes directos. ¿De acuerdo? En esos pacientes yo uso warfarina. ¿Sí? Algunos autores dicen que incluso si el territorio arterial es de mucho riesgo o es de territorio extenso, podríamos incluso llevar el INR hasta 3 a 4, si es que se considera que hay mucho riesgo de trombosis, pero el paciente no tiene riesgo de complicaciones hemorrágicas. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Se entendió este segundo escenario? Sí, doctor. Entonces, vamos al tercer escenario. Muy bien, mi paciente tuvo una trombosis venosa profunda, decidí darle anticoagulante directo, por ejemplo, porque no tenía mucho riesgo y me vuelve a hacer trombosis. ¿Qué hago con ese paciente que ha vuelto a hacer trombosis después de un anticoagulante directo? Le doy warfarina. ¿De acuerdo? Tengo mi paciente que tuvo un primer evento trombótico venoso, le di warfarina y a pesar de eso me vuelve a hacer otro evento trombótico. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Primero, revisar si ha usado bien la warfarina y su INR estaba en un buen nivel. Si estaba así y tuvo nuevamente el evento trombótico venoso, pues entonces puedo incluso llevar la warfarina un poquito más alta. ¿De acuerdo? Perdón, esta lámina es de lo mismo que habíamos conversado acá, ¿ya? Para que no se confundan. Aquí estamos ahora. Esto es lo que les estoy hablando del evento trombótico recurrente. Le decía, entonces, primer evento trombótico venoso. Yo le estaba dando anticoagulante directo, cambio por warfarina. Si a ese primer evento trombótico venoso yo le estaba dando warfarina y mi paciente vuelve a hacer trombosis, en primer lugar reviso que ella está usando bien la warfarina, reviso que mis niveles de INR hayan estado entre 2 y 3, que es lo que yo necesito para que esto vaya bien. Y si esas dos circunstancias no se han dado, ha tomado bien su warfarina y ha estado bien el INR, entonces, ¿qué hago? Llevo el INR más arriba,
a 3 a 4. INR de 3 a 4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo un evento arterial recurrente? Como les decíamos, en el evento arterial yo no uso anticoagulante directo, o sea, estaba fijo usando warfarina. Nuevamente, verifico el uso y la adherencia a warfarina y llevo mi NR a 3 a 4. O puedo considerar incluso añadir aspirina a ese paciente. O sea, anticoagular más antiagregar. ¿De acuerdo? Y en aquellos pacientes que tienen trombosis muy recurrentes, por ejemplo, muy recurrentes, vienen a cada rato, entonces en eso se considera que la warfarina no es un buen anticoagulante. Entonces ahí ya podríamos pasar, por ejemplo, a un uso crónico de enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Pero eso es en el caso a veces de que no se logra pues una buena respuesta con la warfarina o hay mucha labilidad en los niveles de warfarina. Entonces recuerden, cuando ya es un segundo evento de trombótico, ya no se usan anticoagulantes directos, ¿de acuerdo? No se usan ya los anticoagulantes orales directos. El único escenario para el anticoagulante oral directo es un primer evento de trombosis venosa. Este es el único. Y siempre y cuando el paciente no es triple positivo o tiene bajo riesgo de trombosis. No olviden eso. Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Ya. Entonces ya nos falta poco, ya nos falta poco. El cuarto escenario en el que nos planteamos es un paciente, aquí, es un paciente que tiene manifestaciones obstétricas. Entonces, yo tengo dos posibilidades aquí. Que sea una paciente que antes del embarazo haya hecho un SAF trombótico, que es este de aquí abajo, o aquella paciente que solo viene por pérdidas y nunca ha tenido un evento trombótico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, si nunca ha tenido un evento trombótico, solo ha tenido pérdidas recurrentes, ¿no? Ya, yo hago el diagnóstico de esa. ¿Qué hago en vista de que la paciente tenga una nueva gestación? Converso bien con la paciente porque lo mejor es que ésta lleve un control muy estrecho para poder brindarle todas estas medidas. Miren, en primer lugar le digo, ¿vas a quedar embarazada? Sí, la paciente quiere quedar embarazada. Perfecto. Entonces empieza con dosis bajas de aspirina. Muy bien. En cuanto se confirma el embarazo, o la concepción se confirma, o la paciente, por ejemplo, va a hacer una terapia de fertilización in vitro y ya se programa, o sea, ya desde que yo tengo esa fecha, le voy a agregar a la dosis baja de aspirina heparinas de bajo peso molecular. O sea, se van a tener que inyectar todos los días un anticoagulante y tomar su dosis baja de aspirina. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso va a ser durante todo el embarazo, todo el embarazo. Y una vez que dé a luz, se mantiene la dosis baja de aspirina y el heparina de bajo peso molecular por lo menos 6 semanas, por lo menos 6 semanas. Y si consideramos que ha tenido aquí eventos de riesgo o se considera digamos, de alto riesgo trombótico, se puede extender hasta las 12 semanas, ¿de acuerdo? 12 semanas, ¿ya? Entonces, ese es el primer escenario. Cuando la paciente no ha tenido ningún evento trombótico previo, no toma nada, vamos a ir a dosis bajas de aspirina, confirmamos la gestación, agregamos heparina de bajo peso molecular diario y lo mantenemos de 6 a 12 semanas posterior al término de la gestación, de acuerdo al perfil trombótico. Muy bien, ¿y qué pasa si la paciente sí tenía previamente eventos trombóticos? O sea, por ejemplo, una mujer tuvo su TBP, su trombosis venosa profunda, está anticoagulada con warfarina y desea quedar embarazada. Uno le dice, no, no puedes. No, sí se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues la paciente viene tomando warfarina, lo continúa de forma regular. Cuando se confirma el embarazo, ¿qué hacemos? Cambiamos. Cambiamos la warfarina por aspirina de bajo peso molecular, perdón, dosis baja de aspirina y heparinas de bajo peso molecular. La mantenemos durante toda la gestación y luego del parto ya nosotros podemos ir reiniciando la warfarina de forma a como la tomaba previamente. ¿De acuerdo?
Entonces, simplemente hacemos ese cambio durante la gestación y luego vuelve a tomar su warfarin. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Y en cuanto a los tratamientos adyuvantes, por ejemplo, vamos a tener fármacos como la hidroxicloroquina y las estatinas, ¿no? Muy importante es esto para manejar, como les decía, ese riesgo trombótico, ¿no es cierto? Entonces, la hidroxicloroquina tiene efectos inmunomoduladores y antitrombóticos también. Ahí se los menciona. Entonces, ¿nos puede ser útil en qué casos, por ejemplo? En aquellos pacientes que tienen trombosis muy recurrente o en aquellos pacientes que tienen alto riesgo trombótico, por ejemplo, alto riesgo trombótico, podríamos añadir hidroxicloroquina. En aquellos pacientes que tienen trombosis recurrente, le estoy dando warfarina, pero no llegamos, o sea, tiene otra trombosis de nuevo y de repente no es muy cómodo usar la heparina. Bueno, pues probemos añadiéndole hidroxicloroquina, ¿de acuerdo? O en aquellos pacientes en los que el SAF está asociado a una enfermedad autoinmune con el lupus, la warfarina les va a hacer, les va a ayudar ahí. Y las estatinas, bueno, pues las estatinas, aparte del efecto hipolipemiante y factor de protección cardiovascular, también tienen un efecto en disminuir la injuria endotelial, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos utilizarla también como una terapia adyuvante. Muy bien, y ya para terminar, quería hablarles un poquito del síndrome antifosfolipídico catastrófico. Entonces, toda la parte que hemos hablado mucho de trombosis, trombosis y trombosis. Pero una parte del SAF, como les mencionaba en la fisiopatología, puede llevar a una activación descontrolada del complemento y darnos un cuadro muy severo que es el síndrome antifosfolipídico catastrófico. ¿En qué consiste este síndrome? Pues en el compromiso de varios órganos o sistemas, varios territorios arteriales o venosos. Por ejemplo, puedo tener infarto en el miocardio y trombosis venosa profunda, ¿ya? Y además, por ejemplo, tener microangiopatía trombótica en el riñón. O sea, puedo tener un infarto, por ejemplo, distal en miembros inferiores, tener, por ejemplo, trombocitopenia y tener de repente, no sé, pues un tromboembolismo pulmonar. Entonces, son compromisos de varios órganos, tres o más órganos, pero que se dan rápidamente, en menos de una semana. Imagínense lo rápido que evoluciona este cuadro. Un paciente que hace un tromboembolismo pulmonar y en menos de una semana está haciendo pues trombocitopenias severas o está haciendo anemia hemolítica o está haciendo, por ejemplo, necrosis digital, ¿ya? Pero esta trombosis se debe confirmar, ¿de acuerdo? Bien, debe confirmarse por hallazgos de imagen o histología, ¿no? Por ejemplo, es una biopsia. A veces esto no se puede obtener tan pronto, pero es lo que se debe buscar. Y lo demás son los criterios de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya cumplo con todos los cuatro puntos, te diré que es un síndrome catastrófico definitivo. Si solo cumplo, eh, pero son solo dos órganos, por ejemplo, o no he podido confirmar todos los anticuerpos, entonces será aprobado. ¿De acuerdo? Entonces, este es un cuadro muy severo de rápida evolución y con alta mortalidad. Requiere un manejo rápido, requiere un manejo agresivo, y eso lo podemos, aquí nosotros utilizamos, por ejemplo, dosis altas de corticoides, podemos utilizar también inmunosupresores como la ciclofosfamida, pero lo que mejor ha funcionado son los tratamientos biológicos. Bien con eculizumab, esto se llama eculizumab, que es un anticuerpo que bloquea el complemento, ¿de acuerdo? O bien con el rituximab, que es un anticuerpo que bloquea el CD20 y por lo tanto inhibe la maduración de los linfocitos B. Por lo tanto, bloquea también a su vez varias señales. No se producen anticuerpos, baja la comunicación intracelular, no se producen tantas citocinas. Entonces eso también puede jugar un rol importante. Esos son los medicamentos más importantes y se utilizan a veces en síndromes catastróficos, ¿no? El rituximab, que es el que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro medio, el eculizumab, que no hay en nuestro medio, es bastante más caro, pero es el que mejor se desempeña en estos cuadros de síndrome antifosfolipídico catastrófico. Aquí el papel de la hidroxicloroquina, por ejemplo, tanto ayuda también a nivel placentario, pero también a nivel endotelial, eso es importante.
Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta?